Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Piedra, Papel y Tinta. Antonio le saluda. Buenos días, Antonio, gracias por la entrevista, como siempre un gusto poder compartir con ustedes y por intermedio suyo un saludo a todos los que siguen su programa. Claro que sí. Como chuquisaqueño, voy a empezar haciéndole esa pregunta. ¿Por qué la Asamblea Legislativa no va a sesionar en Chuquisaca, siendo además que estamos a un añito del bicentenario? Bueno, voy a volver a repetir algo que ha causado bastante roncha en algunos líderes, pero es el odio recurrente de Evo Morales y el desprecio de Carlos Mesa, que han instruido a sus parlamentarios que piensan primero en un proyecto y en un caudillo antes de las necesidades de la población. Para mí, ellos son los responsables directos de que no tengamos una sesión por el 25 de mayo en la ciudad de Sucre, una sesión que no la pido por primera vez, yo ya la había pedido desde que asumí como diputado. Creo que es una fecha muy importante en el escenario nacional, pero también en el continente americano, porque desde el 25 de mayo de 1809 se irradian estas ideas de libertad que dieron al final un resultado de que nuestros propios países vecinos hayan procurado su independencia al igual que Bolivia. Entonces, lamentablemente estas posiciones que toman no de defensa de los intereses de la región, de la gente que necesita sobre todo una reactivación económica, y que tenía como objetivo también esta sesión poder debatir algunos proyectos que tienen que ver con el mejoramiento económico de los ciudadanos de mi departamento. Diputado, están los ojos del país sobre la Asamblea Legislativa en este momento. Hay duras críticas, hay una paralización, hay gente que piensa que estamos viviendo de repente una época legislativa, la de más baja calidad en los últimos años. Hay una pugna interna ahí, pero también hay factores externos. ¿Cómo calificaría el diputado la situación actual de este momento de la Asamblea Legislativa? Bueno, una crisis institucional que está sumida producto de la disputa que tiene el movimiento al socialismo de la elección del 2025, y una oposición que no toma decisiones en beneficio de a quienes representan, que también es la oposición y la sociedad boliviana. Es una oposición muy pendular, no ha definido una ruta crítica, un objetivo claro, y obviamente en esa su posición que tiene de ausencia de liderazgos está generando una ambivalencia, ¿no? Un día están con un sector evista, otro día están con un sector arcista, sin poder lograr desde esa disputa que tiene el movimiento al socialismo proyectos también que beneficien a todos los bolivianos, y en el caso particular, yo como diputado lo digo siempre, los intereses que van a contribuir al desarrollo de mi región. De hecho, yo estoy alejado de las decisiones que toman, no me interesa absolutamente lo que vayan a pensar, si es que esto va a afectar, por ejemplo, el desarrollo departamental. Yo creo que estamos en esta crisis, estamos sin dar respuestas, y sobre todo estamos sin una posición clara que permita generar en esta asamblea, y ahí digo todos los asambleístas, un recambio en su conducción, pero sobre todo el debate que es necesario de los proyectos que son importantes para el país. Diputado, y le pregunto a un diputado chuquisaqueño que está a 2 días de festejar su efeméride, ¿el diputado votaría tal vez por la bancada, o si se trata de un proyecto para su región, votaría más por su región? ¿Qué haría el diputado? Bueno, en caso particular a mí me importa un comino, y lo he dicho varias veces, lo que pueda decir en la bancada, lo que pueda decir la alianza, si lo más importante es defender el desarrollo regional. Y en el caso concreto yo voy a apoyar todos los créditos que tengan que ver con el desarrollo de mi departamento. Un departamento que necesita una reactivación económica, un departamento que ha sido maltratado en el tiempo y que busca su desarrollo a partir también de estas fechas que son importantes, y sobre todo desde el bicentenario, para irradiar desde la capital del Estado boliviano una nueva Bolivia. El resto de los colegas, yo creo que debería seguir ese camino en lugar de estar jalando el saco y más bien pensando en el país. Diputado, ahora
todo el mundo está dando vueltas para decir, ¿y cuál es la salida? ¿Cómo le encontramos una solución a este problema por el que está pasando la Asamblea Legislativa? ¿Será solo dar gusto a algunos y tratar la 073 y la 075? ¿Será solo cuestión de darle gusto al otro y aprobar los créditos? ¿O es algo más profundo? ¿Cómo se puede encontrar una salida, diputado? Primero, creo que la coherencia es el elemento fundamental para poder retomar un diálogo en democracia que es necesario para que la Asamblea cumpla su fin institucional. Y cuando hablo de coherencia, yo no comprendo a mis colegas que han manifestado, estos bloques radicales, que no vamos a tratar ningún proyecto hasta que no se trate esta ley 73-75, pero sin embargo te plantean proyectos de ley de forma mediática e irresponsablemente, si es que no van a tratar, como dicen ellos, a partir de esta decisión que se ha tomado en el bloque vista y mesista. Primer elemento. Segundo, hay proyectos de ley que son demasiado importantes y sensibles para la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, de modificaciones al Código Penal en el tema de estupro y la violación de niños. En temas sociales, desde la asistencia familiar hasta otros temas que han estado en agenda y que no se pueden tratar desde febrero de este año. Hay temas que están vinculados con la exploración hidrocarburífera, con la explotación minera, con el tema de tierra del agro en Santa Cruz, que está modificando la pequeña propiedad para que sea mediana propiedad en algunos casos y pueda ser sujeta a crédito y así reactivar la economía. Yo no digo con eso que tienes que aprobar todos los créditos, pero responsablemente hay que debatirlos, y el escenario más importante en la institucionalidad de un país para tratar las leyes es sin duda la Asamblea Legislativa. Entonces, tienen que ponderar también el tema de las leyes 73, 75 y la prórroga de estas autoridades que están ilegales y están usurpando funciones respecto a estos otros proyectos. Ahora, un tercer escenario es evidente. Yo estoy en desacuerdo y lo he manifestado siempre con la autoprórroga de estos ex magistrados que están usurpando funciones, pero que tarde o temprano van a terminar rindiendo cuentas en los mismos tribunales que hoy están usurpando funciones. Pero no sé, y lo digo aquí con absoluta responsabilidad, si la estrategia de la ley 73 y 75 de diciembre del año pasado, como la política es dinámica, es la misma en mayo de este año 2024. De hecho, yo he visto muchas posiciones de varios colegas que han presentado otros proyectos de ley, queremos presentar otras salidas, otras soluciones a esta crisis judicial, pero que no son tomados en cuenta por esos grupos que yo siempre denomino adultocéntricos, de vieja política, que ya están también, al igual que el evismo, en una posición de cálculo electoral, sin que esto sea necesariamente una solución, por lo menos en la justicia, un tema de transformación. Diputado, ahora entrando al tema ya netamente de las elecciones judiciales, se está esperando que el Tribunal Constitucional diga su palabra sobre un pedido que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa. Otros están viendo qué más se puede hacer por ahí. Otros dicen, metamos una ley corta, en fin, pero no hay nada en concreto y el tiempo sigue pasando. ¿Qué me dice sobre las elecciones judiciales, diputado? Bueno, de hecho hay una definición que tienen que dar estos magistrados prorrogados, pero que han sido reconocidos por el propio evismo, que en cierta forma son también quienes obstaculizan más radicalmente las sesiones en la Asamblea. Ellos están en una posición de disputa de la elección judicial no por una transformación, sino más bien por un control del órgano con efecto en la carrera presidencial que pueda tener o no Evo Morales. Entonces, lo paradójico es que por un lado disputan y desconocen, mejor dicho, a estos magistrados, y por otro plantean acciones a esta justicia constitucional. Yo creo que el punto de implosión, más allá de que si los reconozcas o no, es la decisión que tome el Tribunal Constitucional. Y ahí la decisión que tome el Tribunal Constitucional va a afectar también al gobierno de Luis Arce, porque no podemos señalar que este gobierno no ha reconocido implícitamente, en el caso del presidente y en algunos ministros, esta prórroga constitucional. ¿No es cierto? Está inconstitucional. Entonces, la definición de este tribunal va a generar un
buen escenario político, pero si ellos dicen que no están ahí en el cargo porque querían hacer ningún tema fuera del margen de la ley, sino darle institucionalidad, que no había vacío de poder, esa definición en estos próximos días puede terminar llevándolos a la cárcel o en su defecto momentáneamente reivindicándolos en una necesidad que tiene el país, que es la elección judicial para iniciar este cambio de la justicia, que además es un mandato constitucional. Volviendo un poco al tema regional, ¿hay créditos pendientes para Chuquisaca, diputado? ¿Hay créditos que están ahí y de repente que pudieron haberse llevado ahora como regalo para la región? ¿Tenemos algo pendiente, diputado? Claro que sí, hay un crédito de 43 millones del Banco Internacional de Desarrollo que está vinculado al Bicentenario y es para la construcción de varias infraestructuras que tienen que ver con un corredor del Bicentenario que se lo tiene que hacer en Sucre. Pero lamentablemente es ahí donde la oposición y el oficialismo bloquea esta decisión de poder tratar estos proyectos por directrices y por posiciones netamente caudillistas. Entonces, este proyecto, les soy honesto, no es lo más óptimo porque realmente necesitamos mucho más apoyo como ciudad de Sucre y como departamento, pero cuando tú tienes un contacto con la gente, cuando hablas con las organizaciones sociales, cívicos, el empresariado, bueno, pues todos te dicen que es necesario poder lograr este tema importante de su aprobación porque de alguna forma vamos a reactivar la economía. Obviamente esto no quiere decir que le vas a dar carta blanca mañana a las autoridades departamentales para que hagan corrupción, pero sí son necesarios. Entonces ahí vuelvo a señalarte lo que digo. Yo por mi región puedo pelearme con quien sea, incluyendo el partido al cual ni siquiera ya represento y obviamente a cualquier sector que esté en contra de los intereses regionales. Si me permite un par de preguntitas ya en lo político, diputado, y tocando justo lo de la oposición. Se dice, ya son varios análisis y demás que hemos leído por ahí, de que esta puede ser la oportunidad de oro para la oposición para generar un proyecto en común y de una vez por todas poder hacer frente al movimiento, al socialismo. Pero creo que hay una reunión en Estados Unidos, otra en Santa Cruz, otra acá en La Paz, en fin. ¿Cómo está viendo eso, diputado, de la oposición y de esta oportunidad, de esta puerta, digamos, que le estaría abriendo el movimiento al socialismo en este momento? Lo principal, la vieja política ya tuvo su oportunidad y nos ha defraudado. Lo que corresponde ahora es construir unos nuevos liderazgos, una nueva visión de oposición, pero sobre todo cambiando el paradigma. Tenemos que unirnos en base a quienes realmente queremos disputarle el poder al movimiento al socialismo. No unidad por unidad, porque esas unidades por unidades, como estamos viendo fuera del país, con la misma vieja política, esta vieja clase política, termina siendo funcional a los intereses del movimiento al socialismo. Entonces sí tenemos un momento muy importante, pero la responsabilidad es cambiar los paradigmas, de construir lo que ha hecho mal el Estado plurinacional, plantear un proyecto diferente y a partir de ahí buscaremos los liderazgos. Primero la receta, luego el chef, no al revés. Primero el chef y luego la receta, porque eso siempre ha sido un resultado negativo para el país. Le pregunto ahora por los del frente. Sí, ayer en entrevistas que teníamos acá con otros actores políticos también, más o menos se dio la idea de que de repente esté cerca, esté muy próximo el fin de la hegemonía que el MAS ha tenido en los últimos casi 20 años. ¿Usted cómo ve eso, diputado? Pero yo estoy convencido y me da bronca, le digo la verdad, Antonio. Hay una era post-Evo Morales y eso es innegable. Bolivia no es lo mismo desde el 2019, la huida y la renuncia de Evo Morales, ¿verdad? La oposición y las plataformas que ellos desprecian y llaman pititas ha logrado un recambio en el país respecto a la hegemonía del movimiento al socialismo, como opositores. Mire usted, y ahí comparto el análisis de quien me antecedía,
hay varios cuadros dentro del movimiento al socialismo que ni pensaban estar en los cargos donde están ahora. De hecho, yo he sido electo en 2019 como diputado y le puedo decir que como jefe de campaña en Chuquisaca, el 2019-2020, he visto las listas también del movimiento al socialismo y no hay uno que estaba en 2019 que está en 2020. Mire usted el recambio que existe. Y lo propio si empezamos a hablar de ministerios, viceministerios, ministros que tal vez no estaban ni en el radar de esta estructura evista. Entonces nosotros le hemos dado la renovación al movimiento al socialismo a partir de nuestros principios como oposición, como plataformas. Y resulta que la oposición no se puede renovar por esta culpa de estos líderes de la vieja política. Entonces no es una manera de enojarse y ponerse corajudo con lo que nos pasa. Yo siempre trato de decir eso a la gente y a los colegas sobre todo. Espero que sea parte de su análisis y reflexión lo que uno va planteando, porque es una verdad que no la podemos discutir. Diputado, le voy a agradecer como siempre la gentileza que tiene con la razón, en este caso con piedra, papel y tinta. Ya vamos a estar seguramente en una próxima conversación. Que tenga buen día, fuerte abrazo. Gracias, Antonio, para mí siempre un gusto, que tenga un excelente resto de jornada.